Buenas, ¿cómo andan? Vamos a retomar la unidad 3 ahora en el punto 3.3, su primera parte, que va a ser lo último que vemos de esta unidad. La idea ahora es entender cuál es la vinculación que hay entre la producción, el mercado de trabajo, es decir, el empleo o desempleo, y la tasa de inflación. Este es un tema muy interesante desde el punto de vista de la aplicación práctica y el correlato que tiene en la actualidad macroeconómica siempre, sobre todo en Argentina. Así que vamos a tratar de profundizar sobre estas relaciones. Nosotros aprendimos a lo largo de esta unidad varios conceptos. Primero, el equilibrio en el mercado de trabajo, un mercado que no habíamos introducido hasta acá. Luego, con ese mercado de trabajo desarrollado ya, eh, en conocimiento, pasamos a conformar el modelo de oferta y demanda agregada y a entender cómo se comporta la economía, el equilibrio macroeconómico cuando teníamos los tres mercados y por lo tanto podíamos determinar en el equilibrio un nivel de precio, un nivel de producción y una tasa de interés de equilibrio. Ahora el objetivo es arrancar por reformular o lo que aprendimos en la función de oferta agregada para tener un poco más de información sobre los vínculos que hay entre el nivel de inflación o la tasa de variación de la inflación, como vamos a ver más adelante, y el desempleo. Para esto retomamos en las Filminas, página 86, tratando de entender esta primera relación que es cómo se vinculan la inflación esperada y el desempleo, para luego ir a los análisis de lo que se denomina curva de Phillips, ley de Occam y después la interrelación entre estas ecuaciones y eh, la demanda agregada. Así que partiendo de lo que aprendimos respecto a la curva o ecuación de oferta agregada, nosotros teníamos que era el nivel de precios actual, brevemente en un repaso, era el nivel de precios hoy de la economía, dependía del nivel esperado de precios, es decir, lo que los agentes económicos esperan hoy sean los precios en el futuro por uno más mu, que era el margen que cargaban las empresas, por una función f que me recogía la información del mercado de trabajo, donde u era la tasa de desempleo y z eran los factores estructurales del mercado de trabajo. En el libro de Blanchard tienen bastante profundización sobre la conformación de z. Podemos charlarlo luego en clases de repaso. Bueno, ahí haciendo una serie de transformaciones a esta ecuación y pasándola en términos de tasas, que lo pueden ver en el libro, no vamos a perder el tiempo haciendo el análisis matemático acá, eh, podemos reescribir esta ecuación como la tienen en la filmina, yo la vuelvo a escribir para ir explicándola. Dice que la inflación, fíjense que acá tenemos nivel de precios, y esto es inflación, que era la inflación, era las variaciones en el nivel de precio, por lo tanto, acá ya tenemos una primera distinción, ¿no es cierto? La distinción entre niveles y variaciones. Entonces, la inflación de un periodo, después vamos a poner los subíndices de periodo, eh, es igual a la inflación esperada más mu más z menos alfa por u. ¿Qué dice esto? Esto nos dice lo siguiente. Dice, a ver, creo que está en esta filmina, dice que al aumentar la inflación esperada, voy a ir haciendo las relaciones acá, al aumentar la inflación esperada, es decir, si los agentes económicos por alguna razón, sobre las que vamos a profundizar, pero por alguna razón creen que la inflación en el futuro va a ser mayor, eh, hace que los precios aumenten hoy. Y fíjense esto que es interesante porque quiere decir que independientemente de lo que pase con la estructura de la economía, si todos pensamos que la inflación en el año 2021, vamos a suponer, es mayor a la que pensábamos ayer, quiere decir que a la hora de formar expectativa, los agentes económicos tomaron un montón de información y creen que ahora
los precios van a subir más. Entonces, ¿qué van a hacer a la hora de sus negociaciones salariales, suponiendo que eso se produce en este momento? Van a plantear mejoras de sueldos, o sea, de remuneraciones ahora, previendo no perder capacidad de compra en el futuro. Y eso va a hacer que, de ser otorgadas, esos aumentos de salario se van a traducir en aumentos de precio hoy, sin que haya cambiado nada en la estructura de la economía. Entonces, primer punto, hay una relación positiva entre la inflación esperada y la inflación actual. Luego, cuanto más alto sea mu o z, es decir, los dos elementos que están en el paréntesis, es decir, cuanto más alto sea el margen de indexación, perdón, de markup, de márgenes que cargan las empresas en la economía, esto es, cuanto más altos sean los sectores, cuanto más sectores que tengan margen de monopolio o similar, digamos, más alto va a ser el nivel de inflación, por lo tanto más alta va a ser la inflación. Y lo mismo, cuanto más alto sea Z, que es los factores estructurales del mercado de trabajo, mayor es la inflación. Por ejemplo, ahora Argentina está pagando por las prestaciones de los trabajadores en las empresas que a raíz de la pandemia no pueden trabajar, por lo tanto funciona como un seguro de desempleo. Eso te aumenta Z y eso hace de que vamos a tener un impacto positivo, es decir, mayor inflación. Si la economía toma medidas, digamos, si la política económica va en línea de aumentar el nivel de competencia entre las empresas, como se ha hecho, por ejemplo, en algunos sectores de las telecomunicaciones, mayor competencia debería bajar los márgenes y eso debería llevar los precios de los productos hacia abajo, por lo tanto te baja la inflación. Y finalmente la última relación que es la que relaciona el desempleo con la inflación. Y acá lo que tenemos es algo que ya había visto en los puntos anteriores de la unidad, que es a medida que aumenta el desempleo, se produce una disminución en la inflación. Y eso está acá en la relación negativa, que ya la teníamos en la función de oferta agregada, y la relación y lo que está atrás de esta explicación es que a medida que aumenta el desempleo, los trabajadores pierden poder de negociación, por lo tanto las empresas pueden pagar menos salarios y al pagar menos salarios pueden no subir los precios, incluso pueden bajar los precios. Entonces hay menos poder de negociación de los trabajadores, el reemplazo por parte de las empresas es más sencillo y por lo tanto pueden reducirse los salarios y por lo tanto los precios. Así que esto es para entender la vinculación de la inflación actual con la inflación esperada y con el desempleo. Si uno mira estas relaciones, esto teníamos de lo que había sucedido en 2017, en el periodo 2016-2018, Argentina llevó a cabo una serie de políticas macro muy agresivas para frenar la inflación y acá tienen un gráfico de lo que a abril del 2017 se esperaba para la inflación de los próximos 12 meses. O sea, cómo ha venido la inflación en cada uno de los meses que están en el eje de las abscisas, la inflación esperada en cada uno de esos meses. Fíjense que en junio de 2016 se esperaba para los próximos 12 meses 21% de inflación. Y en marzo de 2017, después de ejecutar estas políticas restrictivas, sobre todo en lo monetario, la inflación esperada para los próximos 12 meses en marzo del 17 era 18%. O sea, había bajado la inflación esperada. Eso tenía obviamente un impacto positivo. Al bajar la inflación esperada, bajaba la inflación actual, ¿no? Después pasaron otras cosas y ese proceso de baja de la inflación se frenó. Pero esto le muestra, pueden entrar a la página del Banco Central y buscar los informes del REM, que es reporte de expectativas de mercado, y van a tener ahí el gráfico actualizado. Así que eso para lo que vimos de inflación esperada y inflación actual y desempleo. Yendo al punto de la curva de Phillips, la curva de Phillips lo que hace no es más que mostrarnos una relación empírica que Phillips
identificó allá por la década del 50 en el Reino Unido, en Inglaterra, y que 2 años después, eso fue en el 58, 2 años después en el 60, Samuelson y Solow, otros dos economistas premios Nobel, habían descubierto o identificado para Estados Unidos. ¿Qué dice la curva de Phillips? Bueno, la curva de Phillips no hace más que demostrar o poner en el análisis económico esta apreciación empírica de Phillips y luego de Samuelson y Solow, que es que hay una relación negativa inversa entre la inflación y el desempleo en la economía. Y lo que plantea es que en el corto plazo uno puede elegir el nivel de desempleo de acuerdo a la tasa de inflación que esté dispuesto a aceptar. O al revés, uno puede definir cuánta inflación quiere sabiendo que va a tener su correlato en el mercado de trabajo. Ahora vamos a ver que en el largo plazo la curva de Phillips es totalmente inelástica porque en el largo plazo hay plena ocupación de los factores y por lo tanto no se da esto que nosotros llamamos trade-off, o sea, disyuntiva entre mayor inflación con menor desempleo, o sea, la relación entre inflación y desempleo. Entonces, lo que plantea la curva de Phillips es que hay una relación negativa entre desempleo e inflación. Entonces, uno puede ponerse y decir, bueno, yo estoy en una economía, ¿cómo está la economía argentina hoy? ¿O cómo estaba la economía argentina pre-pandemia? Bueno, si Phillips se cumpliera, vamos a suponer que estábamos con un nivel de desempleo acá y una inflación acá. Perdón, sí, podemos pensar esto, podemos pensar de que si queremos bajar la tasa de desempleo, eh, lo que debería pasar es que esto es U1 y esto es Pi1, esta es una relación, y si la economía ahora se frena, el desempleo aumenta, lo que debería pasar en realidad es que nos vayamos a este punto con un menor nivel de inflación y con una tasa de desempleo más alta producto de la pandemia. Esto si se cumpliera Phillips. Pero lo que plantea la cuestión, la curva de Phillips es la cuestión esta de que uno puede elegir en cierta medida dónde posicionarse a lo largo de esta curva. Es decir, a medida que yo quiero bajar la inflación, para bajar la inflación tengo que aceptar aumentar el desempleo. Entonces vamos a profundizar sobre estos aspectos que son interesantes y que nos sirven para empezar a integrar los conceptos que tenemos de lo que vimos hasta ahora en la materia. Bueno, acá tienen curvas de Phillips. ¿Qué dice la curva de Phillips? Dice, lo que veíamos recién, disculpen la desprolijidad, pero una curva de Phillips de corto plazo. Y vamos a hacer con otro color la curva de Phillips de largo plazo. En la curva de Phillips de corto plazo, las curvas de Phillips están, dijimos que acá teníamos inflación y acá teníamos desempleo. Esta es la tasa natural. Lo que decíamos es que cada curva de Phillips de corto plazo obedece a un nivel de inflación esperada. ¿Sí? Entonces, volviendo a la fórmula anterior, sabemos que esto es para un pi dado. Pi esperado dado surge de esta relación que nosotros analizábamos recién, y acá vemos que la inflación tiene una relación negativa con la tasa de desempleo. Ahora vamos a profundizar en el análisis de la curva de Phillips, pero quédense con este gráfico a partir de esta función. Ahora, ¿qué pasa si la inflación esperada aumenta por alguna razón? Porque supongamos que la gente hoy está analizando que el Banco Central, para financiar las necesidades del Tesoro en Argentina para cubrir la política fiscal expansiva, tiene que llevar a cabo el Banco Central una política monetaria expansiva. Eso va a generar mayor emisión de pesos y entonces creemos que ese aumento en la oferta va a generar mayor inflación, más oferta de dinero va a generar mayor inflación, por lo tanto la inflación esperada puede aumentar. ¿Qué pasa cuando la inflación esperada aumenta?
muy bien, las curvas de Phillips se desplazan hacia la derecha. Vamos a poner prima de corto plazo y acá la inflación esperada es mayor a esta. O sea que a medida que aumenta la inflación esperada, las curvas de Phillips se trasladan a la derecha. Si baja la inflación esperada, vienen para la izquierda. ¿Está? La gráfica de la curva de Phillips la tienen ahí. Pueden ver un poco la parte histórica de dónde surge, cuál es el análisis que hicieron Phillips y Solow, Samuelson y Solow, a mediados del siglo pasado. El planteo de la curva de Phillips es un planteo que ha cambiado desde la versión original hasta la versión actual, hasta la última versión que en realidad es de fines de los 70. También tienen la posibilidad de ver en el libro de Blanchard los desarrollos de esa función y cómo se llega a la curva de Phillips, que es una primera, en realidad tienen la primera versión que Blanchard llama la versión original y después cómo esa versión ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Vamos a arrancar nosotros el análisis de Phillips desde este planteo de Phillips, similar a lo que teníamos antes con alguna variación, que es si existe la tasa natural de desempleo, Phillips le va a dar otro sentido a la tasa natural de desempleo como vamos a ver ahora. Nosotros podemos plantear esta relación. Perdón, lo voy a hacer con negro. Si existe tasa natural de desempleo, la inflación del periodo T, vamos a suponer la inflación del año 2020, tiene que ver con la inflación esperada para el 2020 menos alfa por UDT menos, voy a correr esto de acá, perdón, UDT menos UDN. Bueno, quedó más fino. Y vamos a desagregar esto. El primer planteo, o el primer supuesto que hace el planteo de Phillips es, bueno, ¿qué pasa si la inflación esperada es igual a la inflación del periodo anterior? ¿Qué pasaba en esta época? Era una época de relativa estabilidad de precios, el planteo de Phillips allá por el 60. Por lo tanto, los niveles de inflación eran muy bajos. Como los niveles de inflación eran muy bajos, lo que se esperaba era que si el año pasado la inflación había sido el 1, 2, 3, 4%, este año esté más o menos alrededor de ese número. Entonces, los agentes económicos formaban expectativas un poco mirando el pasado. Entonces, si en el pasado la inflación era 3%, este año va a ser más o menos 3%. Era la forma en que se formaban expectativas y era la forma en que la teoría económica tomaba esa formación de expectativa. Entonces, si la inflación esperada es igual a la inflación del año anterior, podemos replantear Phillips así. Menos pi de t menos 1 es igual a menos alfa por u de t menos u de n. Fíjense que lo que hice fue reemplazar esto aquí y pasarlo al primer término. Ahora, ¿qué nos dice esto? Lo que nos dice es lo siguiente. A ver si está acá. La inflación, nosotros podemos medir lo que va a suceder con la inflación tomando esta fórmula o lo que va a medir la variación de la inflación. Y acá aparece el concepto de que tenemos que tener en claro de inflación, deflación y desinflación. O sea, inflación es la variación positiva de dos niveles de precios. La deflación es la variación negativa de dos niveles de precios. Y la desinflación es una reducción de la inflación. ¿Qué significa esto? Si Argentina en 2019 tuvo 55% de inflación y 2020 tuvo o va a tener, vamos a suponer, 40% de inflación, sigue habiendo inflación en Argentina en 2020, pero su tasa, la tasa de inflación, cayó.
Y ahora, en vez de 55, si va a ser 40, tenemos una inflación, pero tenemos una inflación menor. Entonces, comparando las inflaciones, se está desinflando la economía en el sentido de que está bajando la tasa de inflación de cada año. Eso es la desinflación. Lo que nos dice este planteo de Phillips es que si la economía tiene una tasa de desempleo, vamos a usar colores, si la economía tiene una tasa de desempleo UDT mayor a UDN, es decir, mayor a su tasa natural de desempleo, ¿qué va a suceder? Quiere decir que hay más desempleados de los que habría en condiciones normales. Por lo tanto, si hay más desempleados que la tasa natural, este cociente va a ser positivo. Si esto es positivo, quiere decir que filtrado por alfa, que alfa recoge la relación, el efecto que tiene la distancia que hay entre la tasa actual de desempleo y la tasa natural, el impacto que va a tener en la variación de la inflación. Entonces, volviendo, si UDT es mayor a UDN, es decir, si la inflación actual, perdón, si el desempleo actual es mayor a la tasa natural, esto va a ser positivo, este paréntesis va a ser positivo y por lo tanto va a tener un impacto positivo en términos de la inflación que va a hacer que toda esta expresión sea negativa, es decir, que vaya a bajar la inflación de un año al otro. ¿Cuánto va a bajar? Bueno, dependerá del tamaño del parámetro alfa. El parámetro alfa te dice cuánto de un punto de esta relación se traduce en un punto o en cuántos puntos de esta diferencia se va a afectar la tasa de desinflación. Entonces acá tienen, cuando la tasa efectiva de desempleo es superior a la tasa natural, la inflación disminuye, es decir, hay desinflación. Cuando la tasa efectiva de desempleo es inferior a la tasa natural, tenemos que la inflación aumenta. ¿Y qué pasa cuando la tasa efectiva de desempleo es igual a la tasa natural? Quiere decir que la economía alcanzó su nivel de crecimiento normal y que ¿qué pasa cuando UDT es igual a UDN? Bien, todo el paréntesis se hace 0, es igual a 0 en ese caso el paréntesis. ¿Y qué quiere decir? Que la variación de pi de t menos pi de t menos 1, ¿cómo va a ser? Va a ser 0. Quiere decir que ahí encontrás estable, supongan que eso es una línea recta, en tu nivel de inflación en el tiempo. Es decir, que tu inflación no sube ni baja. La tasa de desempleo que hace que suceda esto, que es igual a la tasa natural de desempleo, se llama tasa no aceleradora de la inflación, porque la inflación se mantiene en un nivel y no sube ni baja. Entonces eso es lo que se denomina NAIRU por sus siglas en inglés.